Hola, buenas noches. Bienvenidos a este video donde exploraremos una de las transformaciones legales más importantes en América Latina, la reforma de los sistemas de justicia penal. Basándonos en el trabajo del profesor Máximo Langer, responderemos tres preguntas clave en este reto y cerraremos con una reflexión sobre México. Vamos a ello. Para empezar, voy a compartirles la pantalla. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Carlos Flores Ramírez de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 2201445 y el nombre de mi asesor es Marco Eduardo Padilla Martínez, del módulo de Derecho Procesal Penal. Este reto, el cual denominamos ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional? Consta de una serie de preguntas, las cuales iremos resolviendo en este video. Bueno, la primera pregunta nos dice ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Y basándonos en el maestro Máximo Langer, del cual coloco aquí la referencia. mm, Vamos a ir desglosando esta pregunta en las siguientes tres. La primera es, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas se difundieron desde la periferia? Cuando Langer habla de difusión desde la periferia se refiere a algo muy importante. Las grandes reformas no vinieron impuestas desde países poderosos como Estados Unidos o Europa, sino que estas fueron creadas, promovidas y lideradas por abogados, jueces y académicos latinoamericanos. Se piensa que las ideas legales buenas o modernas vienen desde el centro, es decir, desde países que manejan la economía, países ricos y poderosos, pero estos se copiaron desde la periferia como de América Latina en este caso. Una serie de abogados como Julio Meyer en Argentina, Alberto Binder y figuras como Luis Paulino Mora en Costa Rica o Cristian Riego en Chile formaron una red de expertos que no solo redactaron nuevos códigos, sino que convencieron a gobiernos, legisladores e incluso organismos internacionales de que sus propuestas eran la solución a problemas como la lentitud, la corrupción y la falta de derechos de los acusados. Aquí algunas fotos del maestro Alberto Binder, Cristian Riego, los cuales a la fecha siguen teniendo gran influencia en Latinoamérica. El maestro Julio Meyer, el cual ya falleció hace poco, y Luis Paulino Mora. Langer llama a estos movimientos como difusión horizontal o triangular desde la periferia. Horizontal, cuando un país latinoamericano inspira a otro, como por ejemplo Guatemala inspira a El Salvador, o sea, se da de país a país latinoamericano.
Y triangular, cuando los expertos convencen a actores internacionales para que apoyen y financien la expansión de estas ideas a otros países. No fue Estados Unidos imponiendo su sistema, fueron los latinoamericanos proponiendo soluciones para Latinoamérica y así el mundo los escuchó. En la pregunta número 2, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Para entender la revolución hay que entender que se cambió durante casi 200 años. América Latina usó sistemas inquisitivos que se heredaron desde la época colonial de Europa y sus rasgos principales eran que todo era por escrito y se basaban en puros papeles y expedientes. Era secreto, porque el acusado muchas veces no sabía ni de qué se le acusaba hasta que era interrogado por el juez. Casi no había defensa de abogado y los derechos eran mínimos para el imputado. La prisión preventiva era automática. Si te acusaban, seguro ibas a la cárcel y sin juicio. Y el juez era el que controlaba todo, es decir, que tenía el poder que él era el investigador, el fiscal y el juez al mismo tiempo. No existía la oralidad ni la publicidad, ni el juicio era oral, ni era público, ni la ciudadanía podía ver ni entender qué pasaba. Esto muchas veces generaba arbitrariedad, corrupción, lentitud y violaba derechos humanos. Los nuevos códigos llamados acusatorios cambiaron radicalmente esto, porque había juicios orales y públicos. Ahora se ven y se escuchan en vivo. Las funciones ahora se separan porque el fiscal es el que investiga y acusa y el juez solo juzga. El acusado tiene más derechos a saber de qué se le acusa, tiene derecho a guardar silencio, a tener un defensor desde el inicio. La prisión preventiva ya no es automática, ya solo en algunos casos y debe justificarse. Existen ahora los mecanismos alternativos como acuerdos, suspensiones, juicios abreviados para agilizar. La víctima ahora tiene participación, tiene voz y derecho en el proceso. Ya no se basa tanto en expedientes solo por escrito, y hay más acción. Se pasó de ese sistema secreto, escrito y autoritario a uno más transparente, oral, equilibrado y respetuoso de los derechos. La pregunta 3: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Aquí viene lo bueno. Los actores internacionales como la USAID, que es una agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional, el BID o Banco Interamericano de Desarrollo, Cooperación Alemana, la GTZ y otros, no fueron los que inventaron las reformas, más bien ellos fueron convencidos por los latinoamericanos. Después de las dictaduras de los 80 y años 90, la transición que había en América Latina en cuanto a la democracia
La preocupación por los derechos humanos, la inseguridad y la corrupción. La USAID que durante todo este tiempo había fracasado con tratar de imponer sus ideas desde los años 60 y 70, no sirvió hasta que la red de los abogados que mencionamos anteriormente en la influencia que hubo desde la periferia, ellos básicamente dijeron, el problema no es que les falten recursos a los tribunales, es que el sistema está mal diseñado. Necesitamos cambiar los códigos. Los funcionarios internacionales quedaron impresionados porque las propuestas eran sólidas y técnicas. Venían de latinoamericanos que no parecían con la idea del imperialismo. Prometían eficiencia, transparencia y respeto a los derechos, valores que coincidían con los objetivos de democratización y desarrollo de las agencias para ese entonces, que trataban de imponer ese modelo a los países de Latinoamérica. Y de alguna forma estas ideas de democratización y desarrollo económico sirvieron para que ellos pudieran entrar en esos países. Así que con esta nueva idea, la USAID y otros empezaron a financiar congresos, capacitaciones, viajes y asesorías. O sea, empezaron a invertir para que esta red de nuevos pensadores, nuevos expertos, se conectara cada vez más y creciera y sus ideas se replicaran de país en país. O sea, querían una, una forma de tenerlos de alguna manera con un mismo sistema para poder influenciar en ellos. Por ejemplo, financiaron la reforma en Guatemala, luego en El Salvador, luego en Honduras, Bolivia y así se fueron hasta México. Langer es claro, los internacionales amplificaron y aceleraron la reforma, pero no la crearon. Fueron socios, pero no jefes. De hecho, hubo tensiones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOJ, quería imponer más su modelo, pero la red latinoamericana logró mantener su autonomía. En México, bueno, llegamos a México. Langer nos explica que fue uno de los últimos países en sumarse a esta ola de reformas. ¿Por qué? Pues su transición fue más lenta porque tenía la influencia de Estados Unidos, como muchos años la ha tenido y muchos años nos ha controlado, y casi México quería copiarle a Estados Unidos. O sea, era más influenciado por Estados Unidos que por Latinoamérica y por todos los movimientos que se iban dando. Pero a principio del 2000 todo cambió. La presión regional por el también no querer quedarse atrás, el trabajo de la red latinoamericana que llegó a capacitar y asesorar. Y sí, del apoyo de la USAID que pues de alguna manera quería que tuviéramos el mismo modelo, convencieron a México de que necesitaba su propia reforma. Así que en 2008 México aprobó una histórica reforma constitucional que cambió su sistema de justicia penal de inquisitivo a acusatorio, con juicios orales, presunción de inocencia, nuevo rol de el Ministerio Público y etcétera.
Exactamente lo que Langer describe como la difusión de la periferia, aquí es como se dio. México no copió Estados Unidos, más bien copió, más bien se adaptó y aprendió de sus vecinos latinoamericanos. Y eso es lo más valioso del análisis de Langer, porque nos muestra que las mejores soluciones a los problemas pueden venir de nosotros mismos, de nuestra propia experiencia como sociedad y inteligencia colectiva. Y los problemas legales que aquí se dan, aquí mismo nos van haciendo que evolucione nuestro sistema. Y bueno, básicamente eso es todo. El mostrar que la justicia no tiene que ser impuesta, más bien tiene que construirse desde dentro, desde nuestra periferia, con ideas propias, adaptadas a nuestra realidad. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.